Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Cuida que las emociones no decidan por ti, porque las decisiones emocionales casi siempre causan confusión y nos impiden una vida llena de gozo y de paz. Para evitar que las emociones dominen nuestras decisiones, es importante identificarlas, reconocerlas y controlarlas. Y el hacer esto ciertamente va a permitirnos tener una vida mucho más tranquila y saludable. Recuerda que siempre puedes pedirle a Dios sabiduría y fortaleza para tomar la decisión correcta de cada día. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6 del 1 al 6. Vamos a escuchar hoy en este Evangelio a Jesús que regresa a su ciudad natal. Estamos hablando de Nazaret y allí tiene que enfrentarse a la incredulidad de sus paisanos. Esto tuvo que causar un gran dolor, la verdad que sí, en Jesús. Sin embargo, Él lo asumió y lo asumió como un profeta fiel a su misión. Escuchemos lo que hoy nos dice Marcos a partir del versículo 1 en el capítulo 6. Jesús se fue a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba admirado porque aquella gente no creía en él. Jesús regresa a Nazaret, el mismo lugar donde él se había criado. No había pasado la adolescencia, como también su niñez, su juventud. Allí había trabajado como carpintero. Después de la muerte de su padre putativo José, ciertamente Jesús se quedó allí para vivir con su madre, trabajar en el taller de carpintería y ayudar a su familia. Jesús sale de Nazaret y comienza su ministerio público, pero ahora regresa. ¿Movido por qué? No sabemos. ¿Quién lo movió a regresar a su ciudad de Nazaret? Me imagino que visitar a su madre María, estar en medio de la familia, de sus parientes, compartir un tiempo con ellos. No sabemos realmente qué movió a Jesús a llegar de regreso a Nazaret. Lo cierto es que llegó. Y llegó con sus discípulos, lo cual implica que llegó en calidad de rabino, de maestro. Por eso le dan la posibilidad en la sinagoga de dirigir la enseñanza aquel día. Y algo interesante ocurre. La gente lo escucha y la gente queda admirada de su sabiduría, como también del poder con que Jesús ha obrado tantos milagros. Sin embargo, esto no fue suficiente para que moviera el corazón de estas personas y pudieran tener fe en Jesús. Por el contrario, el Evangelio nos dice que estaban escandalizados de Jesús, no tenían fe en él. Cuando le escuchan, y escuchan sobre todo la sabiduría con que Jesús habla, de inmediato se pregunta: ¿y de dónde aprendió todas estas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? Es que ellos sabían que esa sabiduría no venía de la familia, porque la familia de Jesús era una familia muy simple, muy sencilla. Ellos también sabían que Jesús no había ido a Jerusalén para educarse bajo los mejores rabinos en ese tiempo.
Ellos conocían a Jesús supuestamente. Sabían que Jesús era un carpintero. Pero también pudieron concluir que esa sabiduría y esos milagros con que Jesús actuaba le venían de Dios. Era Dios obrando por medio de su Hijo. Sin embargo, no quisieron ver esa realidad. Se llenaron de incredulidad. No quisieron creer en Él. No creían en Él. No tenían fe en Él. Es lo que nos dice el evangelista Marcos. No tenían fe en Él. Hay una palabra que siempre me conmueve. Cuando ellos, refiriéndose a Jesús, se hacen esta pregunta: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Y lo hacen refiriéndose a Jesús con menosprecio. Por eso Pablo llegó a decir esa palabra tan hermosa: Dios, para avergonzar a los fuertes, elige a los débiles. Como también para avergonzar a los sabios, escoge a aquellos que el mundo considera por tontos. Es que esa es la forma como Dios obra muchas veces. Qué bello es nuestro Dios, qué hermoso, qué grande es nuestro Dios. Esta gente no podía creer que un carpintero, que un simple carpintero como era Jesús, pudiera estar hablando con esa sabiduría y pudiera estar obrando con ese poder. Pero es que era la sabiduría misma de Dios en Él. Era el poder de Dios actuando por medio de su Hijo amado. Pero ellos no pudieron ver esa realidad. Ellos creían conocer a Jesús. Ellos creían que porque sabían del origen de Jesús, ya lo conocían. Sí, sabían quién eran sus hermanos, hermanas, como dice hoy el Evangelio, su madre, cuál era su profesión. Pero realmente no conocían la verdadera naturaleza de Jesús. Es que ciertamente era el Hijo de María, pero se olvidaron de algo más. Era el Hijo mismo de Dios. Era Dios encarnado, era la palabra hecha carne, y esto ellos no lo reconocieron. Lo rechazaron. Y podemos decir, Jesús tuvo que abrazar el rechazo de estas personas. Él, como un profeta fiel a su misión, tuvo que aceptar el rechazo de sus paisanos judíos. Me imagino que en aquella sinagoga había muchos amigos, vecinos de Jesús, que los conocía por su propio nombre. Se había criado en medio de ellos, junto a ellos. Y sin embargo, lo rechazaron. Y Él tuvo que asumir ese rechazo. El que no creyeran en Él. ¿Cuánto duele cuando la gente nos rechaza y cuando la gente no cree en nosotros? ¿Cuánto duele? Te hiere el alma. Sin embargo, cuando estés allí, en esa posición, acuérdate que a Jesús también lo rechazaron y tampoco creyeron en Él. Lo más triste es que Jesús no pudo hacer allí, dice el Evangelio, ningún milagro. Recuerda, la incredulidad no le quita a Dios el poder para obrar, pero sí limita la obra de Dios. No es que Dios pierda poder por la incredulidad de la gente, óyelo bien, no es que Dios pierda poder por la incredulidad de la gente, pero sí, por la incredulidad la gente pierde el privilegio, la oportunidad de ser beneficiarios del poder de la bendición de Dios. La gente es la que pierde la oportunidad, la posibilidad de ser bendecidos grandemente por Dios. No es que Dios pierda su poder. El poder de Dios permanece intacto. Pero es la gente la que se pierde la posibilidad de ser tocados, bendecidos por ese poder de Dios. Yo supongo que cuando Jesús llegó a Nazaret, Él quiso hacer muchos milagros, como los estaba haciendo en otras partes. ¿Qué mejor oportunidad que bendecir su propia gente? Sin embargo, no pudo hacer allí ningún milagro. No porque Él no quería, no porque Él no podía, sino por la incredulidad de la gente. Y algo que me llama la atención es cómo Jesús estaba asombrado, porque aquella gente no creía en Él. No creía en Él. A Jesús le asombraba
el ver la incredulidad de esta gente, pero también le asombraba ver la fe de otras personas. Estoy pensando, por ejemplo, la fe del centurión romano. Recuerden ustedes ese texto tan lindo, ¿no? Que lo encontramos básicamente en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8. Aquel centurión romano que, recordemos, tenía un criado que estaba enfermo, paralizado y sufriendo muchos dolores. Y cómo este hombre se acerca a Jesús y le cuenta la situación de su criado, y Jesús dice: iré a sanarlo. Pero aquel hombre le dice: Señor, es que no soy digno de que entres en mi casa. Y empieza a hablar con Jesús, y Jesús queda admirado de la fe de este centurión romano. Y luego dice el mismo Jesús: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Jesús, podemos decir, estaba admirado de la fe de este centurión romano. A Jesús le asombraba la fe de ciertas personas, como también, por ejemplo, le asombró la fe de la mujer cananea que encontramos en San Mateo en el capítulo 15, ¿sí? A partir del versículo 21. Esta mujer, recordemos, que tenía su hija, que tenía un demonio que la hacía sufrir mucho. Jesús tiene un diálogo muy interesante con esta mujer, y al final Jesús va a decir acerca de ella. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese momento su hija quedó sana. A Jesús también le asombraba ver la fe de estas personas, la fe del centurión romano, la fe de la mujer cananea, pero también le asombró muchísimo la incredulidad de su propia gente. Llegó allí dispuesto, ¿no?, a hacer muchas cosas, pero la gente no creyó en él, no tenían fe en él. El Señor quiere ver nuestra fe. El Señor le asombra tu fe o tu falta de fe. Óyelo bien, a Él le asombra tu fe o tu falta de fe. Yo espero que el Señor esté asombrado por tu fe, por mi fe, y no por nuestra falta de fe. Hay momentos en que nos falta fe. Hay momentos en que dudamos. Hay momentos en que llegamos a un punto casi de incredulidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que sea nuestra fe la que asombra al Señor y lo mueva a Él a actuar, a mover su mano para ser bendecidos por Él. Recuerda que por la fe Noé logró salvar a su familia en el diluvio. Recuerda que por fe Moisés separó las aguas del Mar Rojo. Recuerda que por fe Elías, el profeta, hizo que cayera fuego del cielo. Es que la fe es poderosa. Es que la fe es grande. Y tenemos que ser personas de fe. Personas que podamos creer, confiar en el poder de Cristo Jesús el Señor. Que podamos caminar en su palabra. Que podamos tomar su palabra. Cada promesa que el Señor nos regala. Que podamos realmente depositar toda nuestra confianza absoluta en Él, que puede hacer grandes cosas. Que sea nuestra fe la que mueva al Señor a actuar, a obrar con bondad, con ternura hacia cada uno de nosotros. Somos bendecidos altamente de tener un Salvador como Jesús. Un hombre que fue conocido como el carpintero. Estos hombres judíos, cuando se referían a Jesús en este evangelio como el carpintero, no es este el carpintero, lo hacían con menosprecio, pero para nosotros esto es una gran alegría. Esto nos llena de orgullo, de felicidad, saber que nuestro Salvador trabajó como carpintero. Esto me recuerda a mí algo muy interesante, algo que una vez escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Qué hermoso, dice el apóstol, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. ¡Qué palabra más hermosa! Es que Él, siendo rico, se hizo el carpintero, se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros tengamos su riqueza. Esto es fascinante. Él, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza tengamos acceso a su riqueza, para que nos hagamos ricos en Él, por Él, delante de Él. Este es el mensaje del Señor en el día de hoy. Miremos hoy a Jesús.
Y sí, lo miramos como el hijo de María, como el carpintero. Lo miramos como ese hombre sencillo, humilde. Pero también lo miramos como ese hombre grande, poderoso. Por él fueron hechos los cielos y la tierra. Y sin embargo, siendo grande, siendo Dios, se hizo humilde, sencillo como un carpintero. Y obró con poder y enseñó con sabiduría, porque Dios obraba en él y por medio de él, porque él era Dios, porque era el Hijo Santo de Dios. Recibámoslo hoy en nuestro corazón y permitamos que hoy nos hable con sabiduría, permitámosle que hoy pueda obrar con poder en cada una de nuestras vidas y que sea nuestra fe la que lo mueva a Él a hacer esa gran obra, ese gran trabajo que Él quiere realizar en tu vida y en mi vida. Así como un día Jesús llegó a Nazaret, y seguramente llegó con el propósito de bendecir y de hacer grandes obras allí en medio de ese pueblo. Hoy también Jesús quiere llegar a tu vida y obrar con poder y hacer grandes cosas. Que sea nuestra fe la que lo mueva a Él, para que tú y yo hoy podamos ser testigos de todo lo que el Señor es capaz de hacer en favor de nosotros, que confiamos siempre en Él. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.